buenos días, buenas tardes o buenas noches para quien esté mirando en el momento que esté mirando esta entrevista y para la gente del futuro también, que posiblemente la van a ver. Eh, Muy bienvenidos y muy bienvenido Javier Charme. Para mí es un honor entrevistarte. Mucho gusto, hola. Gracias, Nadezhka, el gusto es mío de conocerte y gracias por esta invitación también. Bien, estoy con una gran persona, en primer lugar, y un gran profesional psicólogo chileno, codirector y profesor en formación transpersonal de Grof para América Latina. ¿Mm? Máster en Psicología de Oriente y Occidente con especialización en Psicología Transpersonal por el Instituto Californiano de Estudios Integrales en Estados Unidos. ¿Mm? Ha dirigido más de 400 talleres en 10 países y ha participado en la formación de cientos de terapeutas transpersonales en América Latina y en América en general. Por más de una década dictaste clases en la Universidad del Pacífico de acá de Chile de Psicología Transpersonal. ¿Mm? Y ha enseñado en toda Sudamérica. Bueno, me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia en esto de representar a Grof en América Latina, sus enseñanzas. Eh, bueno, yo tuve la suerte de conocer a Stan cuando era bastante joven. Lo conocí cuando tenía 20 años y entré a la formación de respiración holotrópica. Y yo ya era un devoto de los estados holotrópicos de conciencia, había descubierto las bondades de ciertos estados interiores, ¿no? Entonces me interesaba mucho la autoexploración, me interesaba mucho los psicodélicos a esa tierna edad, ¿no? Y conocer Stan es como encontrarse con el mayor conocedor mundial de estas temáticas, entonces obviamente su impacto en mí fue muy grande, ¿no? Su trabajo fue para mí entender cómo abrir las puertas del alma o del corazón o de la mente para poder entrar muy profundo, ¿no? Entonces eso fue un tremendo regalo a nivel personal, profundizó mi camino de sanación, de autodescubrimiento, de comprensión de un poquito más amplia de la vida, ¿no? De qué significa estar vivo y en ese proceso de trabajo en estados holotrópicos, en lo personal me siento muy bendecido, siento que ha sido un tremendo regalo, creo que me ahorró años de sufrimiento innecesario y me permitió tocar en lugares muy bellos dentro de mí mismo también. Y al mismo tiempo, desde muy cerca de esa edad, empecé a trabajar con otros en estados holotrópicos de conciencia. Y eso ha sido un tremendo regalazo también, ¿no? Porque te permite acompañar a personas en viajes muy profundos dentro de sí mismo y donde se atraviesan cosas bien importantes, ¿no? Temas biográficos, traumáticos, abandono, en procesos curativos, ¿no? Y esto llega más profundo a gente que revive también su nacimiento, la gestación, aunque esto suena increíble, ¿no? Y también experiencias espirituales, arquetípicas, de otras especies, de otros tiempos, ¿no? Entonces es una odisea en la conciencia y para mí ha sido un tremendo honor poder haber acompañado a mucha gente en ese proceso, que creo yo que es uno de los procesos más importantes que un ser humano debe realizar, ¿no? El camino interior. Entonces me siento muy afortunado, la verdad, de poder haber conocido a Stan, de poder conocer su trabajo y de haber acompañado a otros de esta forma. Maravilloso. Yo también he tenido la experiencia de participar de respiraciones holotrópicas y es una gran Mm, experiencia, un viaje interior muy profundo, sí, ¿cierto? así Además es es. muy útil en la psicoterapia, muy útil en el ejercicio. Sí. Em, Desde tu mirada, ¿qué es la psicología transpersonal? Es un tema amplio, ¿no? Que se puede desarrollar de diferentes formas, pero así simplemente es la cuarta fuerza de la psicología, que surge después del psicoanálisis, lo cognitivo-conductual, el humanismo es la tercera, ¿no? Y la cuarta fuerza es la psicología transpersonal. Y tal vez lo novedoso que tiene es que entiende, comprende que lo espiritual es algo importante, central para un ser humano, ¿no? Que hay un sentido en la vida muy profundo y que si llegamos a sintonizar con eso, a abrir los ojos y mirar la belleza, el misterio, ¿no? Nos damos cuenta que hay todo un camino de crecimiento que va mucho más allá de lo que nunca soñó Freud, ¿no? Entonces entiende lo espiritual, lo fomenta y lo incluye dentro del diálogo psicológico de una forma pragmática, científica, ¿no? O sea, no solamente hablar de lo espiritual, sino tratar de pasarlo por el ojo más científico, más materialista de la psicología y poder hacer una síntesis.
Entonces integra Oriente, Occidente, que esto es una gran cosa, ¿no? Antiguo, moderno, espiritualidad, ciencia y investigación de la conciencia amplia. O sea, todos los niveles de la conciencia, todos los estados de la conciencia, desde la patología más profunda y perdida en el dolor hasta los estados más altos de beatitud, de comprensión y de compasión que un ser humano puede lograr. Entonces tiene, por ende, una visión bastante más amplia sobre la psiquis humana y sobre el camino de desarrollo psicoespiritual de un ser humano. Entonces es una visión muy refrescante para la psicología, porque cuando tú comparas la psicología occidental con la psicología oriental, por ejemplo, te das cuenta que estamos en pañales. Pues, si uno lo mete en la mano del corazón, te das cuenta que en realidad somos cachorros, creyendo que estamos descubriendo la rueda, cuando seres se iluminaron hace miles de años y la vieron en su plenitud. Entonces el psicólogo occidental es un poquitito ingenuo a la hora de entender las profundidades, la vastitud y la belleza de nuestra propia alma, de quiénes somos, ¿no? Entonces la psicología transpersonal se separa ahí como un metamarco suficientemente amplio para poder sostener esta integración transcultural de la comprensión sobre la psiquis humana. En tres palabras, eso es la psicología transpersonal, ¿no? Y obviamente hay varios autores, diferentes como líneas dentro de eso, que están dentro de este gran diálogo, ¿no? Desde, desde ese punto de vista, desde esa mirada, ¿cuáles serían los mapas de la conciencia humana que utiliza la psicología transpersonal? O los más importantes, por lo menos, sus aportaciones. O sea, desde lo oriental hay una apertura a las comprensiones de diferentes tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el budismo, el yoga, el Advaita Vedanta, el sufismo, ¿no? El shivaísmo kashmiri, no son religiones como vemos nosotros, por ejemplo, si tú comparas estos con el cristianismo, que es lo que usualmente seguimos, catolicismo, el cristianismo es sumamente ingenuo, ¿no? O sea, compra respuestas muy superficiales y trata de explicar el universo con un par de metáforas que son bastante simples en general. Si lo comparas con las eh, filosofías espirituales orientales, ¿sí? Entonces estos mapas dejan a los mapas religiosos que usamos, son incomparables realmente, son filosofías de la mente, comprensiones que surgen de siglos del análisis del mundo interior, ¿no? Entonces, por un lado, se nutre de todos esos mapas amplios que enriquecen mucho y complementan nuestra visión, pero dentro de la psicología también tenemos los mapas. Cuando tú hablas de mapas de la mente, no hay mapas de la mente en lo cognitivo-conductual, porque para lo conductual es una caja negra, y la caja negra no tenemos nada, ni siquiera se mira. Entonces ahí no hay buenos mapas de la conciencia. Sistémico tampoco usa grandes mapas de la conciencia, porque ve más bien los vínculos del sistema, ¿verdad? Y en el humanismo tampoco, que profundizaron los mapas, no. Entonces cuando hablamos de mapas, esto se encuentra en la psicología profunda. Entonces del psicoanálisis y todos los autores después de Freud, Rand, Reich, Adler, Jung, ¿no? Que cada uno hace mapas del inconsciente humano y destaca ciertos puntos donde habrían bloqueos importantes dentro de ciertos límites para la conciencia. Entonces el mapa freudiano, ¿no? Es biográfico, es recordatorio analítico, es desde que tú naces hacia adelante y todos los tramos que ocurren ahí, particularmente los tempranos, ¿no? Entonces ese mapa luego lo expande, por ejemplo, Rank, cuando habla de lo perinatal y la importancia que tiene, y básicamente lo prueba, que hay algo ahí muy importante, ¿no? Y luego hay Reich suma la importancia del cuerpo, los bloqueos, la estasis energética, el estancamiento energético y cómo eso fomenta diferentes dificultades psicológicas, emocionales, etc. Y luego Jung, que es el último en esa línea, que amplía vastamente el mapa de la conciencia con el inconsciente colectivo y demás, ¿no? Y en esa misma línea está Stan Grof, que es decía antes de comenzar, que es como la columna vertebral de la psicología transpersonal, ¿no? Es uno de sus fundadores, junto con Sutich y Maslow, que antes habían creado el humanismo, pero se habían dado cuenta que se les había quedado todo lo que te hablaba antes fuera. Entonces, cuando Maslow conoce el trabajo de Grof, queda muy impresionado y lo invitan a ser parte de este como think tank, de este tanque de pensamiento, para generar una nueva psicología más abarcativa. Pero las investigaciones de Grof son clínicas, son científicas, son con miles de pacientes psiquiátricos, comenzando el 54 en Checoslovaquia comunista, y trabajando con compuestos muy poderosos que son los psicodélicos, ¿no? Entonces,
Stan realiza una investigación clínica psiquiátrica, la cual por ser investigación científica, ¿no?, puede probar y desprobar muchas teorías dentro de la psicología, ¿no?, mostrando que muchos de estos autores estaban en lo correcto, pero dentro de una parte de la psiquis aún, y yo diría que esta investigación clínica permite ver en vivo y en directo en clínica toda la magnitud del inconsciente humano y cómo esto se relaciona con diferentes trastornos emocionales y con el desarrollo psicoespiritual. Entonces, dentro de esos mapas de la conciencia, el aporte de Grof es lo más importante que le ha pasado a la psicología en muchas décadas, dice Maslow, ¿no? Y muchas décadas, dicho el 60, es Jung. Entonces, por eso se dice que Grof es de los tres psicólogos más importantes de la historia, son Freud, Jung y Grof. Porque Grof finalmente pone a cada uno como en su lugar desde la investigación clínica. Entonces, por eso él se hace un gran un tremendo avance teórico al darse cuenta que problemas emocionales tienen capas biográficas, perinatales y transpersonales. Y eso no es algo teórico solamente, sino que tiene una tremenda aplicación práctica. Y desde esa visión, ¿qué importancia tienen los psicodélicos en todos estos cuadros, ¿cierto?, de depresión, trastornos del ánimo? ¿Cuáles son las últimas investigaciones en relación a esto? Del instituto que tú diriges acá en Chile también. O A sea, nivel mundial está esto. los psicodélicos son una forma de catalizar ciertos estados psicointegrativos que se llaman holotrópicos. Para ser más técnico, holos es la totalidad y trópico que tiene la capacidad de moverte en dirección a esa completitud, a una vinculación más profunda con el todo. Estos estados holotrópicos son la terapia más antigua o una de las terapias más antiguas del planeta, porque sabemos que el ser humano viene trabajando con medicinas enteógenas desde al menos 40.000 años, ¿no?, que ya está dibujado y pues tus chamanes teniendo transformaciones en la conciencia, ¿no?, viajes internos profundos. Entonces es la terapia más antigua del planeta, la más poderosa, y cuando esto vuelve a la psicología, a través de la mano de Grof particularmente, en la mitad de la década de los 50, ¿no?, es realmente un redescubrimiento del uso de ciertos estados curativos muy poderosos, muy interesantes, y lo que hace Grof es traerlos de vuelta a la psicología con términos modernos, psicoanalíticos, ¿no?, psicodinámicos, que te permiten entenderlo en el lenguaje occidental. Entonces son estados muy antiguos, y el trabajo de Grof lo que hace es como develarlos en una profundidad y con una lucidez que es novedosa a nivel mundial, o sea, nunca se había entendido, porque una cosa es la teoría nuevamente, que basta con que sea lógica, pero hoy coexisten 8.000 teorías juntas sobre un fenómeno, ¿no? Pero otra cosa es la investigación, ¿no? Uno puede teorizar qué es lo que hay arriba de la montaña, pero cuando tú vas puedes verlo. Entonces ese es el gran aporte de Stein, que no es una teoría, sino es lo que tú observas en miles de pacientes psiquiátricos después de 2 guerras mundiales en Checoslovaquia comunista, bajo una visión comunista pragmática, ¿no? Y esa observación es lo que muestra en realidad la vastitud real de la psiquis humana y cómo los problemas emocionales se articulan dentro del inconsciente y sostienen los síntomas que configuran la psicopatología. Entonces ese es uno de los grandes aportes de Grof, y dentro de la investigación moderna, clínica, psicodélica, Stan está muy por adelante de lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, y fue el pionero más grande, la investigación más vasta que ocurrió antes de la ilegalización de estos compuestos en los 70, ¿no?, por el uso indiscriminado y mal informado que tuvo en la sociedad, ¿no? Eh, y dime una cosa, la parte legal de utilizar estos, digamos, psicodélicos, ¿existe ya en el mundo la posibilidad de utilizarlos nosotros como terapeutas transpersonales? O sea, estuvieron legales hasta principios de los 70, donde se hicieron miles y miles y miles de sesiones en muchos lugares del mundo con diferentes compuestos y se avanzó muchísimo, la verdad. Y el trabajo de Grof, como te digo, es lo más avanzado que hay hasta el día de hoy de todo este trabajo. Y luego, nunca se prohibieron absolutamente. El problema es que para conseguir los permisos, te hacían tanto problema burocrático que muy poca gente los obtuvo. Entonces ya desde los 90 podríamos decir que hay un renacimiento que empieza
con investigación moderna, con MDMA primero, para estrés postraumático, y este compuesto se va a legalizar probablemente en 2022, 2023 a más tardar, porque ya probó que es tremendamente efectivo para ayudar a gente que no le ha servido ningún otro tipo de terapia, ¿no? Y esto viene desde que hay mucha gente volviendo traumatizada desde la guerra, particularmente en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Y ya no saben qué hacer con ellos, porque los medican y se suicidan, les hacen terapia y se suicidan, y entonces esto muestra que es una forma efectiva de ayudarlos en lo concreto, ¿no? Entonces por eso se cambió la mentalidad y se puso muchos recursos, mucho interés y muchos equipos clínicos investigando esto. Pero el MDMA es realmente la punta del iceberg y tampoco es ni siquiera ni el más poderoso, ni el más profundo, ni el más interesante de esta rama de compuestos. Entonces, hoy en día también hay mucha investigación clínica ocurriendo con psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos, y esto Sí. ya se legalizó en algunos estados en Estados Unidos donde ya es legal. Y este movimiento va a ir hacia adelante porque realmente son medicinas sagradas que muchas culturas han usado durante milenios y que estamos recién empezando a descubrirlas. Y en una sociedad profundamente enferma y confundida, como está el mundo hoy en día, ¿no? Estos son realmente tesoros para la curación del planeta que tienen un gran potencial terapéutico, pero también incluso evolutivo. O sea, en la medida que el ser humano se puede sanar, puede cambiar su forma de relacionarse, no solo consigo mismo, con otros, pero también con el medio, como en un sentido más amplio, lo que incluye otras especies, la naturaleza. Y ese tipo de cambio, si es que queremos sobrevivir como cultura, que esto aunque parezca una estupidez, ¿no? Es una pregunta real, hoy en día vamos a ser capaces de sobrevivir, y si no somos capaces es por ignorantes y por brutos. Y estos compuestos, los estados holotrópicos, tienen la capacidad de ir sanando esa profunda ignorancia que tenemos los seres humanos. Así es. Y el Instituto de Grof, ¿cierto?, que tú representas, va a tener una formación para terapeutas en este sentido, ¿cierto? Me imagino. Sí, claro, claro, la ¿Sí? formación de Grof trabaja con la psicología grofiana como un sostén para poder trabajar clínicamente con estados holotrópicos de conciencia. Y estos estados se pueden catalizar con la respiración, lo que llamamos respiración holotrópica, Grof Breathwork, y también se pueden catalizar con el uso de psicodélicos, dentro de muchas otras formas en las que se pueden catalizar, pero estas dos son de las más efectivas, ¿no? Entonces te decía que hay mucho interés mundial, necesitamos, el mundo necesita que se formen cientos y miles de terapeutas de aquí a muy corto plazo. Y en esa formación no hay nada más lúcido, más claro, más científico y con más experiencia que el trabajo de Grof. Entonces sí, se están comenzando investigaciones en varios lugares del mundo con psicodélicos en psicoterapia, ¿no? Por esta necesidad global en este momento de esto. Entonces, en lo personal, vamos a estar trabajando en Europa el próximo año con una formación para terapeutas psicodélicos junto a la Berkeley Foundation, creo que va a participar MAPS también, y el Growth Legacy Training. Y al mismo tiempo hay investigación ahora mismo ocurriendo en Canadá, desde el Growth Legacy, gente eh, que está las investigaciones que están ocurriendo ahora con psilocibina para gente que está muriendo, pero hay todo un potencial para otros trastornos que se va a abrir, y también hay gente trabajando en Estados Unidos y en otros países liderando los equipos de investigación mundial en este momento. Entonces sí, hay mucho potencial para eso, y de eso vamos a ver mucho en el futuro, porque no existe una medicina más poderosa, más efectiva para lidiar con síntomas psicológicos que los estados holotrópicos de conciencia, porque la palabra realmente se queda corta. No, no puedes llegar a experiencias espirituales con la palabra, ni tampoco puedes conversar tu nacimiento ni traumas tempranos, porque ni siquiera los puedes llegar ahí. Entonces necesitas abrir la psiquis y catalizar estos procesos autorregenerativos con estados holotrópicos. Y en Sudamérica, en América Latina, ¿cuándo vamos a tener esa formación? O sea, en Sudamérica la situación es un poco diferente, porque acá, por ejemplo, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, nunca se prohibieron los psicodélicos. Entonces el Santo Daime, Unión de Vegetal, en Brasil, en todas estas iglesias que trabajan con ayahuasca, y luego todos los chamanes, los taitas que trabajan diariamente, pero seguramente todos los fines de semana al menos, hace siglos y van a seguir haciéndolos. Entonces la ayahuasca, que acá en Chile está como semi prohibida, ¿no? En otros países puede ser ilegal, en Perú es patrimonio nacional. Entonces ellos están en otra situación, ¿no? Donde sí hay también centros que trabajan con adicciones y con otros problemas emocionales con medicinas. Entonces, depende un poquitito en qué lugar del mundo en específico, cómo se va desarrollando esto, ¿no? De acuerdo a su propia
legislación, visión legal, ¿no? Donde está en este momento. Creo que claro, la ayahuasca, hay experiencias acá en Chile y en toda Latinoamérica, pero siento que como psicólogos podríamos tener esta herramienta dentro del setting, dentro de nuestra consulta, pero para ello requerimos de una muy buena formación, ¿cierto? Yo creo que el Instituto de Grof, que tú diriges a nivel latinoamericano, podría proporcionar esto, ¿no? O ya lo proporciona. Sí, claro, los psicodélicos son una herramienta tremendamente poderosa, ¿no? Que requiere un setting, una preparación del terapeuta previa, una discriminación de con quién y qué se puede hacer, ¿no? Bastante fina. Entonces, la verdad es que no hay otra línea en la psicología, desde lo que yo conozco, que sea capaz de sostener estados holotrópicos de conciencia en psicoterapia clínica. Entonces, la psicología grofiana surge de investigación clínica psicodélica y por ende es adecuada para poder sostener estos procesos tanto como autoexploración como en procesos terapéuticos. Entonces, claro, requiere una formación amplia donde hay una parte teórica muy importante, hay varias cosas como técnicas que hay que entender, pero también es muy importante que el terapeuta haga un trabajo real, ¿no? Un proceso de autoexpresión profunda consigo misma, porque si no es imposible entender estos estados si uno no los vive de primera mano. Entonces la formación de Grof incluye eso, ¿no? Una gran parte teórica, con mucha experiencia práctica, cuidando a otros, y mucho trabajo personal en estados ampliados de conciencia, con diferentes formas para ir integrando este trabajo en la vida personal de uno mismo, ¿no? Entonces sí, yo creo que el trabajo de Grof es por mucho lo más desarrollado, lo más fino, lo más amplio para poder llevar las bondades de los estados holotrópicos de conciencia al trabajo clínico, psiquiátrico, psicológico, ¿no? Sin duda. Y creo también que va a revolucionar un poco, está revolucionando la psicoterapia, ¿no? Va a ser un gran aporte cuando ya se legalice, cuando se avance científicamente. ¿Qué opinas de eso? Porque los avances Y son bueno, grandes. ¿Mm? eso ya está ocurriendo, ¿no? Muchas de las universidades, más de 10 de las universidades más importantes de Estados Unidos, están haciendo ahora investigación clínica psicodélica. Y en el último par de años, muchas de ellas abrieron centros específicos para investigación psicodélica. John Hopkins, Sí. Berkeley, varias, ¿no? Entonces hay mucho interés puesto en esta área novedosa porque tiene mucho que ofrecer. Lo que tiene que ofrecer es que te permite curar síntomas emocionales, psicopatologías, experiencialmente. O sea que realmente se puede procesar el material inconsciente que está sosteniendo los síntomas que generan las diferentes psicopatologías. Entonces poder trabajar esto, en vez de tener de una forma clínica, experiencial, donde no tengas que medicar a la persona por años, ¿no? Es un tremendo regalo. Es la posibilidad de poder sanarse en vez de simplemente tener que estar medicando el síntoma, que no es una solución óptima. Medicar el síntoma se debería hacer solamente cuando no hay nada más que hacer. Es lo que se hace en medicina. ¿No? Si te dan una medicina para el dolor, es porque ya no hay nada más que hacer para curarlo. Sin embargo, en psicología hay muchas cosas que podemos hacer con la depresión, con diferentes síntomas, antes de tener que medicarlos. Si el trabajo no funciona, mediquémoslo. Pero primero hay que buscar una cura sintomática, tratar de solucionar el problema. Y si no funciona, medicamos, ¿no? Entonces, entre una terapia verbal, superficial, que no llega, no permite trabajar con problemas graves, y una psiquiatría que no es terapéutica, sino solamente paliativa, el modelo holotrópico se presenta como una gran alternativa práctica para curar la tremenda cantidad de sufrimiento que muchos seres humanos tienen y al mismo tiempo poder nutrir el desarrollo psicoespiritual. Y eso es importante no solo en términos personales, sino también culturales, porque estamos en un momento donde somos capaces de destruir el planeta, así de grave, ¿no? Y para despertar no basta un par de horas de terapia, necesitamos algo un poquitito más poderoso, porque el diagnóstico tiene que ser preciso. Y como seres humanos somos bien brutos, bien egoístas, bien toscos, muy ignorantes, ¿no? Esa es la verdad. Dado que esa es la situación, que estamos a punto de llevarnos al planeta con nosotros, por ignorantes que somos, necesitamos sanar eso de la forma más efectiva, poderosa que existe, y pareciera que ese es el trabajo
de introspección profunda, real, que nos puede proporcionar el trabajo en estados holotrópicos de conciencia. Entonces, el planeta está desesperadamente pidiendo que nos sanemos como especie, y esta es una posibilidad real, concreta, con miles de años de historia que se puede traer para el beneficio de la cultura occidental moderna. Espectacular, maravilloso. Me encanta. También hay otros científicos como Claudio Naranjo, que estudió también temas de psicodélicos, ¿cierto?, en la Universidad de Berkeley, y que creó, yo lo llamo por lo menos un mapa de la conciencia humana, pero que otros lo toman como una tipología de la personalidad, y que más bien a mí me parece que habla del temperamento de los seres Así es. humanos, con 9 tipologías. ¿Qué piensas con respecto a esta tipología de Claudio Naranjo? O sea, el eneagrama en sí mismo obviamente trasciende a Claudio, ¿no? Y Claudio es uno de los exponentes del eneagrama, que Sí, en realidad viene de Oriente, ¿no? Y pasó antes sí, por de diferentes lados, Gurdjieff ¿no? y de Rechazo. Entonces Sí, creo por que, ahí. creo que, creo que es una gran herramienta para poder mirarse al espejo y poder ver ciertas cosas que si no es muy difícil verlas en uno mismo. Entonces creo que puede ser de gran ayuda para poder entender nuestras mañas, nuestras formas, nuestras cosas que no nos damos ni cuenta, y también muchos potenciales. Y claro, creo que eso es una tipología de la personalidad, pero la personalidad descansa en un inconsciente mucho más profundo, ¿no? Y esos son los mapas de la conciencia que hablábamos al principio. Entonces creo que se complementan de una forma muy interesante. Los estados holotrópicos se pueden complementar con muchas formas de terapia. Gestalt, terapia junguiana, arte terapia, sample, PNL, etcétera, 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 ¿no? Como que se dirigen en la misma línea, van descubriendo el mundo interior. Pero la idea de la psicología grofiana es que el motor sea el trabajo vertical profundo con estados holotrópicos, y en la integración hay muchas cosas diferentes que se pueden hacer para ir como enraizando y digiriendo el proceso, ¿no? Es complementario, Se sí. complementan muy bien, sí. Javier, tú eres el invitado especial de nuestro congreso, ¿cierto? De nuestro Gracias. cuarto congreso de la IPT internacional, ¿cierto? Y quisiera saber cuál va a ser más o menos tu ponencia, porque vas a abrir el congreso, una ponencia de apertura, y quisiera saber sobre qué va a versar esta ponencia Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, es un gran honor poder estar ahí. para nosotros. Y se me pidió que hablara sobre los aportes del trabajo de Stan Grof a la psicología del siglo XXI, ¿no? Y voy a hablar básicamente un poco más en detalle de la cartografía del inconsciente humano, este mapa del inconsciente humano que revela la investigación clínica psiquiátrica con estados holotrópicos, y después un poco de psicodinámica que está por detrás de esto, o sea, qué es lo que ocurre entre el consciente y el inconsciente, de qué forma ocurre y cómo eso se relaciona con los síntomas que experimentamos, ¿no? Y que son muy importantes porque los síntomas construyen nuevamente la psicopatología, ¿no? Y luego voy a hablar también sobre ciertas herramientas, ciertas técnicas terapéuticas o mecanismos terapéuticos que ocurren en los estados holotrópicos, de los cuales algunos son muy conocidos y otros son radicalmente novedosos. Después voy a hablar también un poco sobre la espiritualidad humana a las luces de la investigación moderna de la conciencia, y también sobre qué es la conciencia. Esto lo que hace Grof es un investigador clínico de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que revela qué es la conciencia? ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Cómo se relaciona con la conciencia universal? ¿No? ¿De qué están todas las cosas? Y luego voy a mencionar un poquito brevemente las crisis de despertar psicoespiritual, que se llama energía y emergencia espiritual, y también un poquitito lo que aporta hacia la muerte y el morir, y tal vez hablar un poquitito sobre la psicoterapia psicodélica, ¿no? Como que dentro de eso, dependiendo del tiempo, vamos a ver lo que se pueda tocar sobre estas temáticas, que es como la esencia del aporte de estar a la psicología del siglo XXI desde mi perspectiva. Entonces va a estar muy, muy bueno esa conferencia de apertura y te lo Claro. agradezco muchísimo. Sí, hace unos días atrás estuviste en un quinto congreso de ciencia y meditación, ¿cierto? En una Así es, mesa como redonda, junto a mi así maestro es. transpersonal Juan Padilla, ¿cierto? Eh, ¿Y cuál crees tú que es el momento que está atravesando el movimiento transpersonal internacional? ¿En qué posición estamos los transpersonales?
yo creo que o sea, a nivel cultural me parece que hay Ujú. mucho interés en encontrar métodos efectivos para poder transformarnos, para poder sanarnos, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Entonces creo que, desde mi perspectiva, la psicología transpersonal tiene no solo la visión más amplia, más precisa sobre el inconsciente humano en la psicología, sino por mucho el método más profundo de transformación. Entonces hay mucho interés en eso porque es algo muy sumamente práctica, ¿no? Ahora, la dificultad con la que se encuentra la psicología transpersonal es que lo espiritual, siendo que es algo tan natural, tan simple, también por Dios que es complejo, porque para llegar a lo espiritual hay que curar lo psicológico. Esa es la realidad, ¿no? El problema no está en lo espiritual. Ya eres un Buda que no se ha dado cuenta que es un Buda. Ya somos seres cósmicos y espirituales. El problema es emocional, mental, intelectual, psicosomático, es en los bloqueos. Entonces la pregunta es cómo podemos lidiar con toda esa gran cantidad de trauma, desconexión, ignorancia, brutos, ¿no? ¿Cómo pulimos eso? Y eso requiere de métodos poderosos y de visiones eh, precisas. Y eso no abunda. Y luego, si es que llegas a la visión profunda y al método poderoso, hay que comprometerse y hacer el trabajo interior. Y el occidental, por Dios que le cuesta. O sea, creemos que el Dalai Lama, él parte todas las mañanas con 3 horas de meditación. Sí. Pero yo, que soy 20 veces más bruto, con 10 minutos me basta. Entonces el problema es que mucho occidental, que está dentro de lo transpersonal, se Ujú. bañan con el nombre transpersonal, pero no hacen el camino. Y después quieren ser maestros de un camino que no han recorrido. Y eso es imposible. Entonces lo que falta es que seres humanos sean sinceros y se comprometan en su búsqueda personal, que estén dentro de la psicología y que les interese lo transpersonal. Entonces ahí es donde cada vez hay menos y menos y menos gente, porque la gente es floja en muchos sentidos, ¿no? Le parece más interesante mil cosas, pero el Ujú. trabajo interior, como eso es para el peladito más o menos, el monje que lo haga, pero yo no. Yo quiero dar clases, pero no. Entonces somos un poco incongruentes en Occidente. Y creo que ese es el problema para que realmente se desarrolle la psicología transpersonal. Y cuando alguien realmente crece, puede llevar este conocimiento a otros. Pero no abundan los occidentales que sí hagan trabajo interior con estados holotrópicos, con meditación, con psicoterapia, pero de una forma sistemática a través de las décadas. Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, como la cultura occidental es muy light, la gente lo quiere hacer en 2 cursos, me leí el libro y estoy listo. Entonces somos muy ingenuos también, y por eso creo que no hay grandes representantes de lo transpersonal. O sea, los hay, pero no abundan. Realmente los grandes autores son pocos. Entonces creo que como occidental hay que arrimarse a un buen árbol y hacer el camino que hay que hacer. Y esa es la forma de llegar a lo transpersonal, que nuevamente poca gente está dispuesta a hacerlo. Hoy en día, eso es mi humilde impresión, ¿no? Sí, o sea, la experiencia es lo que cuenta, ¿no? Un psicólogo debe Claro. mirarse a sí mismo, ¿no? Profundamente, Sí, pues, y mm, trabajarse trabajar de en sí verdad mismo. Sí, y harto tiempo, ¿no? Es difícil la transformación personal, toma décadas, no semanas, ¿no? Entonces, que exactamente. alguien se comprometa de esa forma, no hay tanta gente. Y cualquiera lo puede lograr, pero es como si yo te digo, quiero ser un gran pianista. ¿Quieres de verdad? No, es que tengo ganas. ¿Tienes ganas o quieres de verdad? Si quieres de verdad, es posible. Hay una forma, ¿no? Pero requiere que todos los días te sientes y practiques piano con un maestro por los próximos 10, 15 años. Con eso vas a ser un pianista bueno, no el mejor, bueno, ¿no? ¿Quieres ser el mejor? Bueno, eso mismo multiplícalo por 3. Y tienes que tener ciertas cualidades tal vez de base, ¿no? Un poquitito de oído, ¿no? Es posible, pero hay que hacer un camino. Entonces, en lo transpersonal, dice el budismo, ¿no? Que lo único que un maestro te puede entregar o te puede mostrar es el camino. ¿Entiendes? Porque el fruto no te lo puede regalar, aunque quisiera, no puede regalártelo. Solo te puede mostrar el camino que tú tienes que seguir, que fue el mismo que él siguió para llegar a cierto resultado. Entonces hay que conocer el camino, involucrarse y recorrerlo. Y cuando lo has Correcto. recorrido, tienes algo que le puedes mostrar a un otro de primera mano. No que te lo contaron, sino que lo Eso. conoces. Y eso es lo que realmente hace a un profesor, a un guía, a un maestro. Y eso es lo que tiene que hacer, creo, un psicólogo que realmente le interesa lo transpersonal. Sí. Bueno,
Te agradezco la entrevista, agradezco tu apertura, tu disposición, tu bella persona. Muchas gracias, Ana, fue con mucho gusto. Y, Gracias a ti. no, muchas gracias, me llegó al corazón, ¿ya? Y espero que a las personas que la escuchen, ya sea hoy día o a futuro, también, y que tengamos muchas más personas en esta cuarta fuerza, ¿no? Que realmente se decidan a tomar las formaciones que estamos ofreciendo, que son formaciones serias, comprometidas y vivenciales. Vale, muchas Un gracias por la abrazo, entrevista y un por tu abrazo cariño. Un abrazo grande y a todos los que escuchen. personal. Un beso. Cuídate, mucha suerte. Chao, chao. Gracias. Chao.